Es jueves 18 de mayo. ¿Qué más asuntos tenemos, Lorena? Pues hablamos de lo que ha ocurrido en Málaga. Allí la policía local ha sorprendido a un hombre ahogando con sus propias manos a su madre, octogenaria. Afortunadamente la actuación de la policía ha salvado la vida a esta mujer. Toñi Portillo. Sí, todo porque esa mujer le había recriminado a su hijo que tuviera cuidado con la tostadora porque el hijo había puesto unas tostadas, se le había quemado y le había recriminado que cualquier día iba a prender fuego. Bueno, pues simplemente por eso y también porque el hijo pues padece una enfermedad, cogió a la madre por el cuello y empezó a gritar: antes de irme te voy a matar. Una historia que vamos a avanzar dentro de tan solo unos minutos. Bueno, les tengo que contar que han pillado infragante a un hombre estrangulando a su madre. Sí, me ha dado muchísima pena esta mujer. Juan nos va a dar todos los detalles porque, os cuento, a ver, agentes de la policía local de Málaga cazaron prácticamente, con las manos en el cuello, literalmente, infraganti a este individuo cuando intentaba matar aparentemente a su madre. La mujer es una octogenaria, tenía la movilidad reducida porque había sido operada recientemente de las caderas, solo podía moverse con un andador, de ahí que no se pudiera tampoco defender. Toñi Portillo, los agentes recibieron esa llamada de auxilio cuando algún vecino escuchó los gritos en una vivienda. Fueron piso por piso escuchando a ver dónde se podía producir esa pelea hasta que dieron con esta mujer y cuando entraron a la casa este individuo estaba con las manos literalmente en el cuello de la mujer. Sí, la salvaron literalmente la vida. Toñi. Sí, efectivamente. Así, tal y como tú describes, ha pasado hace tan solo unos días, muy cerquita de donde nosotros nos encontramos, y agentes de esta comisaría de policía local de Málaga, agentes que pertenecen al grupo de investigación y protección, acudieron a esa llamada de auxilio de un vecino diciendo que su vecina estaba pidiendo auxilio, que la estaban matando, pero que además se escuchaba no solamente la voz de ella, sino que también se escuchaba a su hijo, que es el agresor, diciendo de antes de irme te voy a matar. Y literalmente, como tú decías, Lorena, cuando entró los agentes de la policía local, en este caso un agente que fue la primera en llegar y se fue directamente para él para quitarle las manos del cuello de su madre, y después le ayudó también su compañero, estaba intentando de asfixiarla. De hecho, la mujer, cuando le quitaron de encima a su hijo, le costaba trabajo respirar y además estaba en estado de shock porque imaginaros, le estaba agrediendo su propio hijo, que además hemos conocido por fuentes cercanas a la investigación que podría sufrir, es una persona que consume estupefacientes y que no es la primera vez que escucha a los vecinos pues tenerla con la pobre mujer que estaba recién operada y que además tiene movilidad reducida, es decir, no se podía defender, aparte de que tiene 87 años. La verdad es que es una historia lamentable que tengamos que... Claro, Toñi, me apuntaba el doctor Fuertes, qué mala es la droga, porque ¿cuántos casos, Juan, habrá como este? 55 años, vivía con la mujer y parece que no es la primera vez. Desgraciadamente muchísimos, de hecho, efectivamente, como dice Lorena, no es la primera vez, la policía local ya había actuado en varias ocasiones por amenazas, pero claro, esta fue la situación más grave. Todo empieza porque a él se le quema el pan en la tostadora, ya la madre le llama la atención y a partir de ahí empieza a agredirla, le retuerce la mano. La situación es horrible. Ella contó a los policías que le agradeció, además que les dijo literalmente que le habían salvado la vida. Le dijo que estaba viviendo un infierno desde hace mucho tiempo, derivado del consumo de heroína de su hijo. Dilo todo. Di que después, cuando estas denuncias se llevan, ¿verdad? A lo mejor la madre quitaba la denuncia. La madre restó, en su testimonio judicial, cuando declaró en el juzgado, restó de alguna manera importancia a lo que había ocurrido. Y os voy a dar un dato, que es una última hora que me acaba de llegar y que es llamativa, que lo han dejado en libertad con cargo. No. Sí, claro. Pero el problema es esto, creo que tiene otra, al menos una hija. Orden de alejamiento, pero libertad con cargo. Es la hija la que se hizo cargo de esta mujer, que está recién operada, que por algo tan absurdo como decirle, oye, se te está quemando la tostada, el detonante es lo de menos, ¿no? Explote, estalle, estaba haciendo la maleta y dice, me voy a marchar de casa. O sea, la amenaza a la madre, como te voy a hacer daño yéndome y dejándote aquí sola, pero antes te voy a matar. ¿Sabes? Es lo que le dice este individuo. ¿Sabes para mí, Susana, la diferencia entre este caso y cualquier otro? Que esto, como tú has dicho antes, sucede desgraciadamente con frecuencia y sobre todo en entornos que se repiten, es decir, en caso de drogadicción, de robar el dinero a tu madre y tal. Pero la diferencia fundamental es que aquí la policía lo ve. Y normalmente tenemos un testimonio, una declaración, una denuncia. Aquí lo que ocurre es que él, cuando él le está diciendo a la madre que se va a marchar, cuando los policías están pegando la oreja a las diferentes puertas, él abre la puerta del domicilio. Y en ese momento que está saliendo dice, pero antes de irme te voy a matar. Se da la vuelta sin percatarse de que los policías, porque iban de paisano, estaban en el rellano
y la agarra del cuello. Y los policías pueden ver desde el exterior de la vivienda, pueden ver perfectamente lo que está ocurriendo. Pues mira, con una amenaza, Con lo cual, y además me sorprende que presenciando los agentes... Una amenaza después de una paliza y después de una amenaza de muerte que los agentes presencian y por tanto está, digamos, acreditada, me cuesta entender cómo habiendo un peligro de reiteración delictiva, ya no te digo un peligro de fuga, no, de reiteración delictiva, que es uno de los motivos de la prisión provisional, no se entiende que le hayan puesto en libertad. Las apreciaciones de los jueces son muy peculiares. El juez o la jueza que coge a este sujeto y lo pone en libertad con cargo, sabiendo... Cuando sabe que puede cumplir su amenaza. Esto es una interpretación que haces tú, pero te puedo decir que esto mismo lo ha dicho ella. En su propia madre, en la declaración policial, cuando se detiene a este individuo, le dice a los agentes, viendo esto que acaba de ocurrir... ¿Me va a matar? Efectivamente. Es que me va a matar. Probablemente esto que tú has interpretado lo dice ella así. Y como juez le dejas en libertad. Ya, bueno, es que lo que pasa es lo que ha dicho José Carlos, que luego llega la madre al juzgado y es lo que dice, es una pauta también que, pero da Susana, igual, pero tienes el testimonio de los policías que han visto que la estaban estrangulando. Pero y una si pauta llegan que a se botar el piso, repite. la mata. Es una pauta, por desgracia, también repetida, que cuando las madres, al final es una madre. Y Bueno, cuando pero llega tú al juzgado, como juez tienes que saber que una madre con miedo y con cierta, en fin, empatía hacia su hijo, por mucho que sea una asesina y un drogadicto. Escucha una cosa, es que todo esto tendría que verse no solo a la luz del Código Penal, sino a la luz de que este sujeto, desgraciadamente, es otro enfermo grave, es un adicto, es una persona dependiente y su capacidad de percibir la realidad está muy trastocada. A mí me da muchísima pena este caso. Entonces son personas de verdad que hay que tenerles pena y tratarles, ayudarles. Es que es muy fácil meter en la cárcel a un sujeto y ahí te quedas. Que esta mujer no tenga que convivir con esta Hombre, por supuesto. persona, No, tiene una orden de alejamiento. Pero esa orden de alejamiento se la saltará. Esa orden de alejamiento todos sabemos que no vale absolutamente para nada. Ante una persona con este perfil, drogadicto, en fin, ¿de qué vale la orden de alejamiento? Le controlaba la cuenta, los policías en el cacheo le encuentran el DNI, la mujer le dice... Tiene mi DNI y como está autorizado en la cuenta, saquea la cuenta, esa es otra. Cada primero de mes, cada primero de mes saquea la cuenta de su madre. Eso es lo que contó ella. Pero sí es igual. Esto es lo que contó la policía en caliente cuando estaba pasando todo eso y luego en el juzgado... Déjame que vuelva al tema de la vivienda.